quién decide qué menú para cada paciente y cómo se diseña el menú. Bueno, la sorpresa que me llevé, sobre todo en el primer hospital donde estuve, es que no es un nutricionista, ni un dietista, es un logopeda. Y es gente que ingresa ahí y hay gente que va a morir. Entonces, ostras, que te bajen bandejas con el plato lleno por la calidad del producto, porque no se ha servido bien. Ostras, no te sientes realizado. ¿Qué es lo más catastrófico, lo que más te ha impactado, que te has llevado las manos a la cabeza y decir, abrir el horno para sacar una bandeja y encontrarte una cucaracha? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy tengo el gusto de compartir esta mesa con Carla Romero. Ella es dietista y viene a contarnos su punto de vista desde su experiencia profesional en las cocinas de los hospitales. Quede por delante que no pretendemos generalizar el funcionamiento de todas las cocinas de todos los hospitales, pero sí pues tener un punto desde la experiencia, un punto de vista real de al menos lo que ella ha vivido y que es una realidad. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por concederme este honor. Y bueno, en la medida de lo que pueda, pues os daré un poco mi experiencia y cómo lo viví en su día, en su momento. Así bueno, que... ¿Cómo decides o en qué momento decides trabajar en la cocina de un hospital o qué te lleva a decidir, venga, he estudiado, ¿no? Tú tienes el TSD, el técnico superior en dietética, y vas a explorar esa vía, ¿no? Una de las salidas que tiene al final esa formación. Exacto. ¿Qué te llama de las cocinas y de todo ese mundo? Pues mira, era una parte, un sector, una profesión a desarrollar allí porque previamente había hecho mis prácticas en consulta de nutrición y me gustaba también pues probar pues como esa vertiente, ¿no? También ese sector a nivel de hospitales, sociosanitarios. Y bueno, también un poco para enfocarlo más a cómo estaba organizada y plasmada allí lo que es la seguridad alimentaria y en plan en los APPCCs, ¿no? Que era un sector que me había llamado bastante la atención. Y bueno, pues ahí tiene que haber un plan APPCC con sus prerequisitos. Aparte, ¿no? Pues de estar con el paciente, no, sino hacer las dietas y ver cómo funciona, ¿no? A nivel hospitalario, pues cómo es la alimentación del paciente que está ingresado. Entonces, bueno, pues por probar, me adentré en ese mundo y he estado en dos sociosanitarios que no hospitales, pero bueno, que al final yo creo que funcionan igual. Yo creo que para el caso. ¿Te gustó esa experiencia? Como, ¿sabes? ¿Prefieres la clínica? ¿Te gustó más ese área? ¿Has explotado otras áreas? El área me gustó, pero sí que es cierto, como todo, ¿no? Pues tiene sus pros y sus contras y que a medida que estás allí hay cosas que ves que deberían cambiar. Y es un poco, ¿no? Esa decepción que por mucho que esté esa figura del dietista, no acabas de aportar, ¿no? Como ese 100%, no porque no quieras, sino porque no tienes las herramientas o el sistema o no sé si es el catering o cómo está programado y contratado te permite llevarlo a cabo. Entonces hay que ceñirse mucho a unas pautas que hay y haciendo un poco lo que se puede. O sea, como que tú cambiarías cosas que no están en tu mano cambiar, ¿no? Por supuesto, que sería muy, 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 muy imposible desde la posición de la dietista como tal. Vale, igual más a nivel institucional, en plan... Sí, un poco como está organizado todo, ¿no? Desde arriba, que al final es quien toma esas decisiones, y cómo está enfocado, ¿no? Como pues, a nivel de precios, el producto, cómo se gestionan las ingestas, las horas, el material, el presupuesto que tienen, ¿no? Porque al final va acorde de eso. Hay un presupuesto. ¿Qué funciones tiene exactamente el dietista dentro de una cocina, en este caso un sociosanitario? ¿Cuál es su papel? Como, ¿no? Tus objetivos del día. Vale, buena pregunta. Con amigas que he hablado que también han estado en este sector me explicaban pues, que su trabajo era más descafeinado, muy light, muy tranquilo. Sí que es cierto que desde mi punto de vista es como
muy polivalente. Tienes que estar 1000 ojos, muchas cosas. Tareas. Al final no vamos a centrarnos en tareas. Pues un poco supervisar que todo el mundo, ¿no?, esté gestionando pues lo que toca, ¿no?, de menú de ese día, que todo salga acorde con el plan de menú que hay. Por ejemplo, el lunes, ¿no?, que los desayunos hayan salido correctos, porque en los hospitales en el que he estado, el desayuno se preparaba el día anterior y ya se dejaba, porque era muy pronto, porque el turno de la dietista entraba pasado ese turno. No lo daba como tal una dietista. En uno de los hospitales, no en los dos. Como que dejabas ya preparado porque Exacto. cuando tú entrabas el desayuno ya se había servido. Tenías que dejar una plantilla, aunque muchas de las trabajadoras que estaban, que no eran dietistas, que eran las que lo preparaban en bandejas, en las que lo preparaban y ya luego se subía a planta. Pero tú les dejabas una plantilla para que no se equivocaran, ¿no? Ahí un poco no estaba muy de acuerdo en ese procedimiento. Pero sí que es verdad que al final, si es un turno de pues desayuno, ¿no?, que desayunan a las 7 y cenan a las 8 de la noche, pues son bastantes horas una dietista, ¿no?, que pueda hacer ese turno, aunque ya se hace también para que puedan abarcar ese turno. Entonces, que me estoy yendo. En tema funciones, un poco pues coordinar, ¿no?, que al final salga todo, la hora de los servicios, que en la cinta de emplatado, porque al final de las 3 ingestas que hay, normalmente son 3 mínimo, desayuno, comida y cena, pues hay una etiqueta donde va corriendo la bandeja, no en una cinta, y tú tienes que supervisar que el plato que te llega al final es acorde con la dieta que es. Si es astringente, pues no le pongas un yogur con lactosa, ¿no?, normal. O pues tener en cuenta todo esto. Al final también la dietista en algunos centros también acaba poniendo el postre, cubiertos, depende cómo esté planteado en cada hospital. Un poco eso. ¿Qué más? Cómo guardan pues los productos. Al final el envasado es bastante importante, si trasvasan el producto, qué han utilizado, si cumplimentan los registros correctamente, si la recepción de mercancías se hace acorde a lo que es, ¿no? Pues que cumpla, que tenga el número de lote, que hayan anotado bien la fecha, el producto que es. El número de unidades, supongo. Las unidades, exacto. Supervisar, ¿no?, pues que el registro de limpieza se está cumpliendo, que al final... Ya te digo, es un poco... ¿De limpieza de la cocina? De limpieza de la cocina, exacto. Pero no hay como una limpiadora que limpia. Sí, o sea, hay limpiadoras que también son polivalentes. ¿Sí? Entonces, también centrarte que si al final no tienes personal específico solo para limpieza, hay que tener mucho cuidado porque una persona que sus tareas son limpieza, luego a lo mejor te está emplatando. ¿Sí? Que se lave las manos, ¿no? Claro, al final no es por falta de higiene, porque a lo mejor hay demasiada higiene, pero pueden quedar restos de producto químico. Entonces, pues también, ¿no?, supervisar en ese momento de emplatado, que todo el mundo pues lleve el gorro, que no caiga ningún pelo, anillos, ¿no?, que parece una tontería, anillos, pendientes, collares, maquillaje, olores, ¿no?, que no puedan migrar, ¿no?, que pues eso también es función de la dietista. Vale. ¿Quién forma el equipo? O sea, aquí está la dietista que, ¿no?, dirige un poco todo y ¿quién baja? Está la dietista, en algunos centros suele estar, bueno, en algunos centros en los que he estado, está presente el responsable en uno de ellos, en el otro, como había más centros, pues solo había a cargo una dietista o nutricionista. En el primer centro en el que estuve había 2 nutricionistas como tal, yo era la dietista, pero íbamos rotando. Cuando no estaba el nutri, pues estaba yo. No estaba nunca acompañada. O sea, ¿pero el yo nutri equiparado. tenía las mismas funciones que tú? El nutri tenía las mismas funciones que yo. No por yo ser dietista, estaba como por debajo, ¿no? Al final, cuando en ese turno rotábamos, porque hacíamos turnos de 12 horas, pues claro, no vas a hacer 7 días, 12 horas, pues tenías que descansar. Pues entonces es donde entraba yo, que al final, pues un turno normal, ¿no? Y ahí hacía las mismas cosas que hacía el nutricionista. Vale. Supervisar, pues elaborar planes. También tocábamos lo que era a nivel de facturación, ¿no? Bueno, facturación no sé si sería, pero contabilizar tantos yogures, ¿no? Han salido pues durante el desayuno, a quién le ha tocado, a quién le hemos puesto galletas, sí, porque quién pide de planta aguas especiales, ¿no? Porque a veces piden aguas infusionadas, ¿no? Entonces, pues eso también contabilizarlo. Las enfermeras y personal sanitario se come las galletas que los... ¿no? Eso sí, ¿eh? Es una cosa también que dices, jo, pero si ayer subí no sé cuántos packs, ¿no?
y de... Eso también se contabiliza. Claro. Entonces, mirar, ¿por qué descuadra? Ay, ¿no? Y claro. Al final te acabas enterando de que es que se lo llevan para la merienda de los niños, ¿no? Pero bueno. Entonces está la nutri que se rota con la dietista. Exacto. ¿Y luego estará un cocinero o qué? Luego, claro, está el equipo de cocineros, pero insisto, en este hospital estaba dietista como si fuera una nutri, o sea, las mismas funciones, no es que hacía menos, hacía lo mismo, rotábamos turnos. Y luego está el equipo de cocina, ¿no? Está el jefe de cocina, a veces hay ayudante, normalmente suele haber, cuando son hospitales que tienen gran volumen de pacientes, suele haber un segundo de cocina. Algún auxiliar, ¿no? Pues el que se dedica a hacer las ensaladas, ¿no? Para no mezclar, ¿no? Lo que se manipula, si hace ensaladas o pescado, ¿no? En eso. En el que estuve yo, ¿cuál fue? De los primeros o el segundo. Éramos en cocina pues unas 5 personas. Había el jefe de cocina y ayudante, si no me equivoco, y luego había 2 cocineros más, porque allí el jefe de cocina y el ayudante también hacía servicio para la cafetería del hospital. Este menú ¿era supervisado por la dietista como tal? No. Por el responsable del centro, sí. Acorde con lo que debía cumplirse, ¿no? Pues que hubiera un plato pues cardiosaludable, ¿no? Más... Pero entonces había cocina propia o era catering de fuera. La cocina, la instalación era propia, pero al final el servicio es contratado de una empresa de catering. Suelen funcionar así. O sea, yo tengo una cocina donde recibo la comida de catering, claro, un hospital, y la manipulo y la caliento, ¿o qué? Claro, entonces ahí depende del hospital o sociosanitario en el que esté, lo que pacte, ¿no? El acuerdo que tenga a nivel de presupuesto, no soy muy entendida, ¿eh? Pero si deciden hacer comida de 4ª gama o 5ª gama, que ya venga preparado y solo es calentar y hacer lo mínimo o desarrollar desde el principio, ¿no? Pues yo cojo el pescado que me ha venido fresco y elaboro el plato desde cero y lo sirvo. Voy a hacer un inciso para los oyentes y vamos a brevemente explicar qué es esto de las gamas. Los alimentos se clasifican en 5 gamas. Primera gama sería alimento fresco. Segunda gama es enlatado en conserva. Tercera gama es congelados. Cuarta gama es producto fresco en atmósfera. Que ha sido cortado, ¿no? Lavado y que tú lo envasas, ¿no? En atmósfera como la típica bolsa de canónigos. Exacto. Y la 5ª gama sería el producto cocinado, listo para sí, sería el calentar producto y servir, ya listo, ¿no? Para servir. Que tú le das un mínimo tratamiento térmico o no y ya lo podrías consumir. Vale. Entonces el catering te puede traer cualquiera de las gamas. Claro, depende de lo que pacte, ¿no? Ese hospital con el catering, ¿no? Que ha cogido, no sé obviamente si es contratado, pero con el que trabaja. Vale, pero entonces el catering me puede traer el pescado fresco y yo cocinar el pescado. El catering no te lo trae. Quien te lo trae es el proveedor, con quien contacta, ¿no? Personal que está trabajando allí. Pero si entonces yo traigo el pescado desde un proveedor mío, ¿y qué pinta el catering aquí? Porque al final son como licitaciones, ¿no? Son subcontrataciones, ¿no? Es que no soy muy experta, ¿eh? Pero que al final el hospital, si es público, da la oportunidad, ¿no? O son cesiones que dan a diferentes caterings para que puedan gestionar el servicio de catering. Pero entonces, como un día viene el catering y otro día viene el proveedor. No, el catering siempre está. O sea, el nombre, pues las empresas, hay muchas, ¿no? Pues está Aramark, está Sodexo, está Ser Unión. Hay muchas. Entonces, ese hospital tiene un contrato con este tipo de catering. Entonces, el personal que contratan, pues es de esto, es de esta empresa de catering. ¿Sí? ¿Y el proveedor lo pone la empresa de catering? No. O sea, a ver, ¿cómo lo pone la empresa de catering? Al final lo gestiona esa empresa de catering, lo que es la restauración de allí. Vale. Entonces, pactan un precio con todos los productos y los menús, se hace un presupuesto. En base a esto, el catering es el que corre a cargo. Se buscan proveedores, pues por ejemplo, está el de pescado, pues por ejemplo, Pescados Videla es un proveedor, pues ahí le compraría el pescado a ellos. Vale. Claramunt, Frutas Claramunt, pues a ellos, como por ejemplo empresa Ser Unión, me lo invento, pues tengo relación con este proveedor para que nos abastezca a nosotros como hospital. Vale. ¿Y esa comunicación con el catering también era función del dietista o no? Lo lleva más el jefe de cocina. Vale. En cierto modo sí que lo lleva más el jefe de cocina.
Vale. ¿Y qué tipo de protocolos se seguían en cuanto, por ejemplo, a lo que tú decías ahora de que se pongan el gorro, que se pongan guantes, que no lleven perfume? O sea, ellos tienen un protocolo a seguir y tú supervisas si no lo siguen. ¿O cómo funciona? ¿O de repente hay inspecciones? ¿O cómo se regula que todo el mundo esté cumpliendo con los protocolos de higiene y seguridad alimentaria? Vale, ¿cómo se regula? Al final la figura del dietista, ¿no? Que es el que más conocimiento, aunque todos deberían tener, ¿no? Esa formación de manipulador y en algunos casos de APPCC, porque es importante, aunque sea conocimientos mínimos, es el dietista quien lo suele controlar y al final, si tú tienes conocimientos, el propio jefe de cocina también es el que pone orden ahí. Vale. Entonces aquí podemos abrir un melón de preguntarnos, los que son y siguen siendo dietistas, ¿todos tienen esa formación en manipulación de alimentos? ¿Tienen ese conocimiento? ¿Se hace reiteradamente, cada año, anualmente, ¿no? Ese refresco necesario? Esa actualización, ¿no? Sí, esa actualización al final no cambia mucho. Son protocolos, ¿no? De seguridad, lo básico, pero sí que es cierto que en este tipo de sector el personal fluctúa mucho. Suelen haber bastantes bajas, o ahora me voy, ahora viene otra persona nueva. Entonces, bueno. ¿Por qué crees? Porque las condiciones laborales no son las mejores. Las condiciones laborales no son las mejores, ni para personal dietista, ni para cocina, ni para personas que están contratadas para limpieza. Entonces, entiendo que pueda fluctuar tanto y puedan haber tantos cambios a nivel de personal. No es lo común, pero siempre hay alguno, ¿no? que suele fallar. Entonces, ¿el sueldo es acorde? No. ¿La gente tiende a hacer un poco lo que le da la gana? Sí. Ahí entra un poco la responsabilidad, ¿no? Ser conscientes del sector donde estamos, que son pacientes en estado crítico, hay gente bastante grave, y que es muy importante, hay gente con inmunodeprimidos, entonces es importante ser estrictos, ya no a nivel de seguridad, sino también que cumplan, ¿no? Ese requisito de macronutrientes. Claro, porque al final le estamos sirviendo comida a pacientes de todo tipo. Exacto. En cuanto a los menús, ¿cuál sería el paso a paso? Es decir, tú como dietista de cocina, te bajan una ficha con las características del paciente, tú subes a planta y conoces al paciente, te dicen habitación 305, dieta tal, y tú haces una dieta tal porque no sé si en planta hay un nutri que te marca la dieta, es el médico. ¿Sabes cómo es la organización y diseño de los menús? ¿Quién decide qué menú para cada paciente y cómo se diseña el menú? ¿Cuál es tu función ahí y cuál es la función de si hay por planta algún nutri o médico? O a ver si aquí hay intrusismo también, porque claro. Sí, bueno, buena pregunta. A mí me impactó bastante porque, claro, tú estudias, ¿no? Pues la carrera de nutrición, ¿no? O el ciclo de técnico superior en dietética. Y tú te piensas, ¿no? Pues que en un hospital, al final, quien pauta las dietas, pues es un nutricionista, ¿no? Un dietista. Bueno, la sorpresa que me llevé, sobre todo en el primer hospital donde estuve, es que no es un nutricionista, ni un dietista. Es un logopeda. ¿Qué? El logopeda. Uh-huh. ¿El logopeda pauta los menús de los pacientes? Sí. ¿Qué hace un logopeda pautando menús? A ver, lo voy a... Por las disfagias. No los alarmemos. Sí que es cierto que en este sitio donde estuve había bastante patología de disfagia, ¿vale? Y gente con muchos triturados, ¿no? Que el tipo de dieta era más líquida o pastosa. Entonces, quien determinaba esos menús era un logopeda. No sé si es logopeda, ¿no? Sí, puede ser, claro. Sí. Logopeda Sí, es el que te enseña Exacto. Claro, sí. Eso me sorprendió bastante. No había soporte de... Claro, pero el logopeda te podrá decir disfagia, ¿no? Tipo de disfagia líquidos, disfagia sólidos, dieta para disfagia tal tipo. O sea, me podría encajar que un logopeda, que no lo sé tampoco, diagnostique una disfagia. Que no sé si sería el profesional adecuado, ¿eh?
Pero que paute la dieta, claro. ¿Y si tengo disfagia, pero además estoy inmunodeprimido? ¿O y si tengo disfagia, pero además soy paciente oncológico? ¿O tengo disfagia, pero además hipertensión? Eso también lo pauta. Te explico un poco. Sobre todo el que más me impactó, que fue el primer sitio donde estuve. La dieta pautada era por el logopeda. O por un enfermero. En este caso, si a lo mejor no tenía esa patología, una persona que estaba bien, ¿no? Pues ha ingresado una persona 40 años, 50 años, está bien, ninguna patología, puede tener diabetes, tal. Pues el paciente, con su historial, se lo enseña al médico. Hablo sin haberlo visto, pero por lo que he vivido, lo deduzco que es así. Vale. Entonces, nos bajaban una hojita, teníamos un buzón en la entrada de cocina, y tú lo abrías cada día, cada mañana cuando ibas. Y era el ingreso del paciente que entraba. No había llamada. A veces durante el día íbamos con un móvil y te llama, oye, ingreso tal habitación, ponme una dieta tal. Y al rato, o a la hora, o cuando había acabado ese servicio, que ya le habían cogido los datos al paciente, decían, es la dieta tal, tal, tal. Y tú hacías, vale, pues la dieta tal, tal. Si tenías alguna duda, pues tú llamabas. Yo muchas veces había llamado por decir, vale, esto, pero no me cuadraba. Porque al final... ¿Tú lees la historia clínica del paciente o tú solo lees dieta baja en tal, con rica en tal? A nosotros no nos facilitan ningún tipo de... Pero no porque yo sea dietista, ¿no? Y sea a lo mejor un rango más bajo que un nutricionista. Al nutricionista tampoco. O sea, a ti te llega, haz esta dieta con estas características. No es es un papel donde el paciente con habitación asignada, con el nombre y apellidos, y la dieta que se le ha asignado. ¿Y pues tú, por ejemplo, qué te chirriaba a ti para tú llamar? Es que hace bastante. ¿Qué podría poner? Ostras, tendría que pensar. A ver, piénsalo, que me interesa. ¿Qué piense? Por ejemplo, así que me venga rápido. Que sea astringente y luego en una anotación, o sea, como dieta te la determinen como astringente y luego como anotación, alta en fibra. ¿No? Y dices, vale, pero entonces, claro, a mí... cortocircuitas porque dices, a ver, si es astringente... ¿Cómo va a ser alta en fibra? Claro, entonces. ¿Astringente por qué? Porque no le gusta... a lo mejor integral, ¿no? O ciertos platos, ¿no? Porque al final... O ciertas verduras, a lo mejor, o ciertas ¿no? verduras, entonces astringente. Ponemos arrocito, pechuguita de pollo, ¿no? Tal cual, sin salsa, sin nada, bueno, tal. Claro, entonces ahí... Disculpa, tengo este paciente que me habéis ingresado... Realmente es astringente, lo digo porque en anotaciones tengo tal. Y mucha sorpresa es, no, pero es que el paciente es que no le gustan la mayoría de los platos. Y tú dices, bueno, pues entonces no me lo pongas como astringente porque yo tengo que calcular, no, tengo que comprar. O sea, se tiene que pedir, hay que hacer pedido. Entonces, claro. Menudo caos. Que no pasa con todos, ¿eh? Ya. A veces son cosas más tontas. Pero si tú ves algo que no te cuadra con dieta, yo sé que si es astringente, ¿cómo le voy a poner algo con fibra? Aquí me has traído algunos ejemplos, ¿no? Sí. Normal, fácil de masticación, disfagia, diabética, 1800, ¿qué son las calorías? Claro, al final, lo que hay en esa hoja, el sistema que utiliza, ¿no? El código, a lo mejor. Sí, es como un código, ¿no? De la plataforma que se utiliza para tener el control, ¿no? De los pacientes asignados a cada habitación con la dieta que tiene y si tiene pues, características especiales. Tenemos un programa para tenerlo controlado. Entonces ahí es donde se van haciendo las anotaciones, si hay algún cambio de paciente de habitación, que nosotros podamos tenerlo, porque al final la etiqueta que se imprime, donde están los datos, también tiene asignada la habitación. Si ese paciente ha sido cambiado de habitación, claro, nos lo tienen que hacer saber, porque claro, si no la bandeja se va al otro lado y a lo mejor la otra es alérgica al huevo y le estoy poniendo una tortilla de patatas. Uf, claro. Necesitáis muchísima coordinación. Muchísima coordinación y es complicado, es muy complicado. Vale, entonces retomemos un poco la pregunta. La cosa es, aquí, en este caso, el logopeda, la enfermera o el médico dice, paciente, habitación 305, dieta, según el código, me invento, hipocalórica 1500, hipocalórica 1000... Vamos a hablar de esto, por favor. Hipocalórica 1000 calorías, ¿a quién se le puede pautar una dieta hipocalórica de 1000 calorías? Claro. Porque como le pautan una hipocalórica de 1000 calorías a un paciente con obesidad, lo desnutren. Quiero decir... Igual está aquí el problema de que un logopeda o una enfermera paute dietas. Claro, eso es lo que te da por elección el programa. Sí que es cierto que muy pocas veces nos han pedido esta. O sea, por decir, no tengo noción de recordar a algún paciente que se le haya puesto, es que no se le ha asignado ocurre. Esa dieta.
Pero sí que es verdad que a veces han tendido a poner dietas por debajo de 1800, de 1200 o... Sí, mira, es por ejemplo, hipocalórica 1200. Entonces, claro, aquí entra un poco... Es decir, vamos a ver qué tipo de producto tenemos, realmente se están cumpliendo con la cantidad, ¿no?, de gramos que tiene que haber por proteína, carbohidrato, ¿no?, pues la verdura también, grasa, un conjunto de todo eso, y al final el dietista, que es quien ve lo que está pasando realmente, acabas poniendo pues un poco más de aquí o quitando un poco más de allá en base a lo que tú tienes allí. Claro, pero ahora me imagino yo, ¿vale? Un hospital con 500, 1000, 1500 habitaciones. Uh-huh. ¿Cómo vas a supervisar eso? O sea, como no puedes revisar la petición de las 500, 1000 o 1500 dietas. Te digo una cosa, es muy complicado. Es para que tengas una idea a la hora de servir. Porque al final, insisto, cuando tú sirves, hay una cadena, una cinta, ¿vale? Y es una cadena. El primero, ¿no?, que pone la bandeja, el cubierto, el pan. Luego tienes el que pone el primero, el que pone los segundos y el que pone el postre, ¿no?, que sería en este caso el dietista, o a veces te lo pone el del segundo o el primero, y el que mete en el carro para que se lo lleven a planta. ¿Qué pasa? Yo no estoy sirviendo. En ese momento tienes el astringente, la disfagia a líquidos, el turmix, ¿no? Claro, si es un turmix fácil, pues el turmix que ha tocado. Pero si, por ejemplo, es astringente, pero alergia no le al gusta... huevo, rica en fibra, no sé qué. Claro, o sea, ojo ahí. Rica en fibra, no, pero... ¿Qué? Vale, sí, no le va a poner la sopa, ¿no?, que tiene el galeta a lo mejor te está hecho con huevo. Pero si ha tocado la sopa con la mano y ahora me está tocando otro plato. Ojo con esto. Claro, son muchas cosas. Son muchas cosas y al final el personal que tienes no son dietistas, no tienen la formación que tú tienes, y el dietista desde atrás, por mucho que esté la etiqueta, por mucho que se le señalice, porque al final el dietista también lo que hace con las etiquetas es hacerlo más fácil y más visible para que lo vea la persona que sirve, aunque tú lo supervises. Pero tú piensas que tienes un tiempo de inicio y de final, que tiene que pasar ese servicio, que tiene que subir a planta, que el plato tiene que estar caliente. Hay empresas pues, que tienen su carrito, ¿no?, térmico. Ya, pero otras no. Hay otras no. Entonces el servicio tiene que ser rápido y de calidad. Entonces, son muchos ojos. Y ¿podríamos decir que poco pasa para lo que hay en una cocina? Creo que sí. Poco pasa. Porque me parece que tiene que haber una sincronización, una coordinación, un respeto, una rigidez, ¿no? En cuanto a todo lo que has comentado de la higiene y todo a mí me esto. faltaban ojos. Yo soy una persona que tenía muchos TOCs. Soy bastante perfeccionista y metódica, y sobre todo considerando en el sector donde estoy, que es algo muy importante. Es que yo trato a todos los personas. pacientes como si fueran familiares, o sea, y aunque no trabajas ahí, o sea, al final son personas, claro. Son personas, y es gente que ingresa ahí y hay gente que va a morir. Entonces, ostras, que te bajen bandejas con el plato lleno por la calidad del producto, porque no se ha servido bien. Ostras, no te sientes realizado, no te sientes bien. Ya. ¿Permiten los hospitales que el familiar le lleve un tupper? O sea, imagínate, ingreso y la comida que me dan es tan mala que no como. ¿Está permitido que un familiar me lleve el tupper? Sí, está permitido. Lo que pasa es que, claro, el nivel económico de todas las personas no es el mismo. Ya. Entonces, sí que es verdad que alguna vez había subido a planta, ¿no?, porque era algún paciente que se había quejado o que decía, ¿puedo hablar con la dietista? ¿Podemos cambiar esto? Es que este producto o este alimento no me acaba de sentar bien. O creo que no sé, cualquier cosa. No era muy típico, era algo más esporádico. Veces contadas que haya subido a planta, 10 como mucho en todo este tiempo. Y luego se hace Pero a veces me parece como que el cambio tiene que ser más institucional. O sea, que el gobierno tiene que aplicar otras medidas en los hospitales para que, uno, te esté pautando una dieta un nutricionista o un dietista, me da igual, pero no un logopeda, no una enfermera. En uno de ellos, yo no sé si en todos los hospitales o sociosanitarios funciona así, si era en este o ya lo han cambiado o... Bueno, tú sabes que el perfil del nutricionista no está suficientemente presente todavía en los hospitales públicos. No. Entonces, claro, poco nos pasa para lo que veo que hay.
Sí, sí. Y sobre todo la formación. Yo recalcaría más formar a personal. Claro, pero si tú quieres personal formado, tendrás que pagarle acorde a la formación. Claro, si tú antes has dicho las condiciones laborales no son óptimas, imagínate si encima tengo que tener una formación. Que al final lo que tendrían que hacer es mejorar las condiciones laborales. Sí, pero ya es desde muy arriba. Claro, por ahí vamos. Muy arriba. Muy institucional, muy estructural. Lo que no puede ser es que tenga alguien que me va a emplatar de aquí 5 minutos, que tienes el carro montado y me venga con un pulverizador, ¿no? de desinfectar y me esté desinfectando la cinta. No. Claro. Sustancias volátiles, no, por favor, no. Claro. Son tonterías que, sentido común, yo no lo haría, pero a lo mejor alguien que no tiene esa formación no cae. Ya. Entonces, Claro, es lo que tú dices. Tú que eres la que tienes que decirle a esa persona, no, sustancias volátiles cerca del emplatado, no. A lo mejor en ese momento estás atendiendo una llamada de planta. Claro, O a lo mejor estás, yo qué sé, Eso es. diciéndole a aquella que se ponga el gorro o al otro que se ponga los guantes. claro, o en ese momento no estás, porque tú no estás todo el rato detrás de la gente. La gente tiene sus funciones y sabe las horas que hay. La dietista Claro. está así, supervisando y revisando, pero no tiene 8 ojos. No hace una jornada, no hace Bueno. una media jornada de 24 horas, no. Hace su jornada, que bastantes horas son. Porque al final, a mí lo que me sorprendió también mucho son las horas, ¿no? de trabajo. Vale, sí, tiene semana larga, semana corta, en algunos. Hay algunos que trabajan de lunes a viernes, luego tienen una dietista el fin de semana. Pero si haces semana larga, semana corta, trabajas 4 días a la semana, 3 días a la semana la siguiente. Pero son turnos de 12 horas. Es muy intenso. Que si llama de arriba, que si el paciente está descontento, que si ahora entra un alérgico, que si ahora te cambio la habitación, que si ahora me vuelven a hacer ese mismo cambio de habitación el mismo día. Es estar muy, muy encima. Estate encima del cocinero, cuenta cuántos platos hay, actualiza las dietas, porque claro, al final los clientes son pacientes de larga Estancia, estancia, pero hay otros que no. Entonces, claro, Muchas cosas. fluctúa mucho. ¿Y qué es lo más catastrófico, lo que lo que más te ha impactado, que te has llevado las manos a la cabeza y decir, wow, ¿no? Como qué mal estamos, o no, o cuánto peligro, no sé cómo decirte. Aquello que tú hayas dicho, aquí hay que cambiar cosas. A ver. Porque al final, yo qué sé, el de la cinta con el pulverizador. Vale, sí. No puedes sustancias volátiles en la cinta, pero al final estaba limpiando, qué sé yo. Pues parece grave, pero seguramente hayas visto cosas más graves. Sí, cosas graves relacionadas con plagas, ¿no? De abrir el horno para sacar una bandeja y encontrarte una cucaracha. Entonces, esa cucaracha no era reciente, no acababa de entrar. Al final estamos hablando de que es una cocina y hay probabilidad de que al final hayan plagas, pues mosquitas, por el tema, por verano, ¿no? Va, más temperatura, Claro. hay alimentos, quedan restos, ¿no? Que las superficies, pues al final, si hay alguna grieta, se incrusta ahí la comida, es más difícil sacarla. Entonces, tampoco hay que escandalizarse tanto porque todos hemos visto una cucaracha, pero sí que es cierto que, claro, abrir un horno y encontrarte un insecto, ¿no? Este insecto, y ha sido cocinado y que no se hayan dado cuenta de que al cocinar X producto en el horno había una cucaracha grande, o sea, que no estamos hablando de una cucaracha pequeña. Entonces, Quiere decir que estaban cocinando y la cucaracha estaba ahí. claro, por ir corriendo, por no fijarse, al final, ya digo, puede pasar que te encuentres una cucaracha pequeña, grande, mosquitas, puede pasar. Para eso está el plan, ¿no? de gestión de plagas, ¿no? Y prevención, que cada hospital lo tiene con una frecuencia de revisiones, de cambios de láminas de insectocutores y de todo. Puede pasar. Pero el hecho de no prestar esa atención, de decir, ostras, Claro, porque eso se limpiará cada día, digo yo. claro, pues había tenido varios toques de calentamiento ese animal allí, ese insecto. Entonces, claro, yo cuando lo vi dije, vamos a esperar. Lo que había salido en ese momento no se sirvió, pero yo no sé cuánto tiempo llevaba eso. Claro, la dietista tiene que supervisar, pero yo no tengo yo no puedo estar mirando debajo, Hombre. dentro de... Y cada electrodoméstico, por el amor de Dios. Somos responsables, yo soy un jefe de cocina, o soy la auxiliar que hace el pan, o soy quien sea, y yo tengo que fijarme en estas cosas. Evidentemente, o sea, me parece Claro. gravísimo. Entonces ya no sé si va ligado a un poco a responsabilidad, a formación,
un poco a me da igual porque cobro lo que cobro. Pero claro, esto tiene graves consecuencias. Hombre, imagínate. Ya no por Pero igual se te cuela, le pones la bandeja y se es lo un sirves. vector de contaminación. Yo no sé dónde está esa cuca. Y no es un animal especialmente limpio. Claro. Lo más grave así que Pues vi eso en el horno. me reitero, en poco nos pasa para lo que hay por las cocinas de... Ya digo, insisto, esto no pasa en todos los hospitales. Ya. Puede pasar, sí. Me pasó esta experiencia, me chocó bastante, me impactó, se reportó, se tomaron las acciones, las medidas correctivas adecuadas y oportunas en ese momento y se da toque de atención a personal que está ahí, porque al final somos un equipo, ¿no? Claro. Entonces, un poco esto. Y luego ya, de lo que más a lo que menos, pues ir al lavabo, ¿no? Y recordar, las manos, chicos, por favor. Los guantes, las EPIs, ¿no? Mascarilla, gorros, ¿no? Estar muy encima porque no tienen esa cultura, ¿no? Pero es cultura, eso es responsabilidad. De seguridad alimentaria. Ya. Pero es tu puesto de trabajo al que vas cada día. Ya. No, es como el que lleva uniforme. Ah, no, hoy vengo sin uniforme, hoy vengo sin... O el que va, no sé, te medio peinas, ¿no? Para ir a trabajar. Ya digo, en los sitios donde he estado, pues, sobre todo en el primero en el que estuve, me impactó mucho más. Me marcó bastante. En el segundo, bueno, dentro de lo que había visto, pero siempre hay de todo. claro. Por concluir un poco este tema, el profesional sanitario de planta que no es ni dietista ni nutricionista pauta una dieta, a ti te llega la orden, habitación tal, dieta tal, habitación cual, dieta cual. Vale. Y tú supervisas que la cinta saque esa bandeja con ese tipo de dieta y el personal sanitario sube al carro a las habitaciones y distribuye las dietas. Vale, pero ¿quién es el que le da el nombre a dieta normal, dieta fácil masticación, dieta diabético, dieta baja en residuos, dieta vegana? ¿Quién decide qué nombre tiene cada dieta y quién diseña la dieta 1, 2, 3, 4, 56? Vale, al final, para la asignación de dietas, pues cada hospital tiene asignado un programa. Ese programa tiene por defecto muchas dietas, desde el Turmix hasta astringente. Entonces, esa gama. O sea, eso es del software. El software, Vale. ¿vale? Eso por un lado, para que tú puedas valorar todas ellas y asignarlas. Vale. Entonces, sí que es verdad que cuando tú asignas una dieta, luego siempre tienes un apartado, más abajo, más arriba, donde tú puedes poner ciertas anotaciones, ¿no? Sin sal, si no te lo deja el programa poner. O alérgico al pescado, o alérgico al huevo, a lo que sea. X comentarios. Vale. Entonces, nos informan mediante software, o en este caso en el primer hospital que estuve, mediante un papelito, se iba rotando. Entonces, ¿quién hace o quién determina esas dietas? Como hemos comentado antes, sí que es cierto que hay logopedas que lo hacen, sobre todo para determinar disfagias y turmix, ¿no? Ese tipo de textura, para el tema de, ¿no? de tragar, que sea más fácil, ¿no? más enfocado a ellos. Y luego están los enfermeros, enfermeras, que determinan la dieta arriba en planta, porque no hay personal cualificado, sí, Formado pero en como ese sector. Entonces, con esto no quiero decir que no tenga la formación suficiente, pero a nosotros en cocina, cuando nos llegaban... Bueno, no la tiene. Porque no tiene nutrición, no estudia nutrición, no es TSD, no es nutricionista, no la tiene. Sí, no la tiene. No la tiene. Entonces, claro, si es un hospital que tiene 400 pacientes, no vas uno a uno mirando, porque al final son 3 servicios. Claro, 400 pacientes por 3 servicios son muchos y hay muchas tareas más por hacer. Entonces, el programa lo que hace es te agrupa dietas astringentes, 8, ¿no? Y luego, pues tú miras las observaciones que te saltan en sistema, pues que tiene ese paciente. Pues astringente sin sal, ¿no? Pues lo tienes en cuenta para contarlo y que el cocinero elabore tanta cantidad, ¿no? de esas derivaciones y del menú basal. Vale, ¿qué pasa? Desde arriba veíamos, o al menos yo, que no se estaban asignando por prioridad la patología que se tenía. Un caso. Persona que acaba de ingresar o persona que lleva tiempo que le han asignado una dieta hipocalórica. Pero luego en observaciones, que ahí no es lo más importante que se tendría que poner, te pone diabética. Y dices, a ver, si es diabética, priorízame eso como diabético, ¿no? Claro, no como hipocalórico. Y luego me pones en observaciones hipocalórico.
No sé si era por una falta de conocimiento o por una falta de cómo gestionar el sistema. Que ahí Ya. puede ser que al ser algo pues, más nuevo o que no tengan ese dominio, porque sí que es verdad que te pueden asignar una dieta, pero quien maneja el ordenador a lo mejor es un auxiliar que no tiene la formación. Claro, es que aquí entran ya muchas cosas, Ya. muchos aspectos. Madre mía. ¿Quién pauta una hipocalórica? ¿A quién se le pauta una hipocalórica? Es que no me entra la... O sea, es que estoy viendo aquí hipocalórica, 1000 calorías, 1200. Claro. Ni 1500. ¿A quién se le pautan estas dietas? ¿A quién veías De tú 1000, ya te digo, no he visto Da igual, 1500. ninguna. ¿A qué paciente? Si yo lo hubiese visto, yo hubiera llamado a planta. Para ciertos casos, yo llamaba a planta. Oye, es raro, ¿esto para qué es? ¿Qué le pasa al paciente? Ah, no, ¿por qué está? Ah, bueno, pues entonces lo cambiamos, ¿no? Casos así más heavies, más que te chocaban, que decías, ostras, si realmente es un paciente que está mal, ¿no? Que ha ingresado, que te explican y te dicen, ah, es por esto. Cuando normalmente entra el paciente, no te dicen, ha ingresado por tal, cual y cual. No. Ya. Entonces, el menú lo elabora. ¿Quién lo elabora? Pues dietistas, nutricionistas. No tú. O sea, no la dietista de cocina. O sea, no la dietista que está trabajando ahí. O sea, esto viene diseñado ya de anterior, ¿no? No. 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 O sea, yo ahora entro a trabajar en una cocina de un hospital Sí. y me dicen, venga, empieza a diseñar la dieta fácil masticación. Tú puedes tener ejemplos, que al final nosotros también nos guiábamos por ejemplos y por menús que se habían hecho anteriores años. ¿Mm? Entonces, también depende mucho ese cambio de menú pues, de las estaciones, ¿no? En uno estuvimos haciendo pues, menú para la temporada de otoño, ¿no? Para que tuviesen más rotación, porque al final una persona que va ingresada ahí 10 años, que solo se le cambia el menú para Navidad, o sea, para la época de otoño-invierno y luego para primavera-verano, ostras, qué lástima, ¿no? Ya. Pues allí lo hacían así, hacían para otoño, ¿no? Para la época de otoño, para Navidades también hacían cosas especiales, pero si no para invierno, para primavera y verano. Pues, jolín, ¿a quién no le apetece, no? Un gazpacho. Ya, Jo, que al menos el basal pudieras tener eso. más rotación. Que sea efectivo, aquí ya otra cosa. Porque Ya. al final son muchas tareas que tienes que estar encima, tiene que haber una previsión, porque claro, tú haces el menú basal, claro, pero el basal a lo mejor lo consume muy poca gente, porque el que no tiene diabetes Ya. es hipocalórico. El que no es vegano, el que no tiene tensión tal. alta. Entonces, claro, son muchas derivaciones a tener en cuenta, a desglosar, a hacer ese menú y que estén listos en la fecha que empieza primavera. Entonces, esto al final acabas haciendo un poco... Pero tú como dietista del equipo podías decir, cambio la dieta, qué sé yo, la protección gástrica, la voy a cambiar. Ya no va, ¿sabes? Porque entiendo que protección gástrica no habrá ensaladas, ¿no? Y ahora imagínate que tú ves en una protección gástrica que ponen tomate con atún. Pues tú puedes decir, esto hay que cambiarlo, Sí. ¿no? Porque al final el tomate no Sí. es fácil digestión. Sí, hay a veces que no habían estado esas derivaciones para todos y bueno, ahí es donde también entra el conocimiento, ¿no? De la dietista, de saber salir un poco, ¿no? De allí e improvisar. Ostras, para el gástrico, para el astringente, ¿no? Las cosas más básicas. ¿Qué puedo optar, ¿no? De guarnición para Porque- sí. esta patología? O Vale, te consultan. Entonces, ¿no? En desde plan- arriba, de planta. No, desde cocina. Claro, sí. Porque al final cada día cambia el menú. Claro, entonces, cuando tú haces el menú, lo que hacíamos semana 1, semana 2, un mes, ¿no? 4 semanas. Cada día una cosa. Comida y cena. Desayuno normalmente solía ser lo mismo. Variaba. Lunes, martes, iba cambiando. Variaba, pero sí que es cierto que a lo mejor un proveedor ha fallado. O no ha llegado esto. Ostras, que el de Claramunt no me trae la fruta o no me trae esa guarnición que necesito, por ejemplo, patata. Hoy por la mañana me lo trae. Tienes que improvisar. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que no repita? Pues claro, hay que pensar. La guarnición del mediodía y la guarnición de la noche. Qué lástima la gente que es protección gástrica. Que no repitan, porque al final Es más difícil. es más complicado.
Claro, pero entonces tú diseñas el basal y a partir de ahí el cocinero, a partir de la basal, tiene que saber lo que es fácil masticación. Sí, normalmente están las derivaciones y en todos los hospitales hay la derivación hecha para gran parte. Para Pero el cocinero, protección o gástrica. sea, la pregunta es, el cocinero lee normal y, Sí. yo qué sé, macarrones con tal y salmón no sé cuántos, Sí. vale. Y ahora lee fácil digestión. Claro. Y entonces lee macarrón no integral con... Exacto. O sea, ya sabe, el cocinero recibe el plato. No, Claro. él no tiene que transformar el basal para entenderlo, en la que a lo derivación. mejor no me lo estoy explicando bien y no se ve, ¿no? No te puedes plasmar, no te puedes hacer un buen plano. La dietista lo que hace es cuenta todas las dietas que hay, los tipos que hay, ¿vale? Y se le hace llegar al cocinero, se le dice, hay tantas de protección gástrica, de Turmix, de lo que sea. Entonces, en base a eso, ellos tienen pues, un dossier o un cuaderno donde pueden chequear en ese momento para hacer el pedido, para hacer el mismo día la cocina, pero ya se lo prevén del día de antes. Vale. Entonces, tienen una guía por dónde tirar. Las derivaciones están siempre. Pues si me dices una hipocalórica... Vale. Entonces, como cocinero, tú analizas lo que te viene para el día siguiente, salvo Claro. a ingresos del día siguiente. De lo que te pasa al dietista. Y dices, mañana tengo esto y esto, hago el pedido en base a esto, al día siguiente llega el camión con el producto fresco, Claro. sea primera, segunda, tercera, cuarta o quinta gama, durante la mañana se cocina y a la hora de comer se sirve. Exacto. Si se empieza el servicio a las 12, pues por la mañana están haciendo la comida de las 12. Y Para luego empezar el por- servicio a las 12. Y luego por la tarde hacen la cena. Hacen la cena. Y por la noche no hay nadie. Por la noche no hay nadie. Por la noche no hay servicio de... Porque el desayuno se deja preparado también, ¿no? para que- En uno de los que estuve sí que lo dejábamos preparado el día anterior porque no había servicio de dietista. El horario era de 11 de la mañana a 7 de la tarde, por lo que quedaba descubierto el servicio de dietista allí. Entonces se le asignaba a pues, quien tenía más experiencia, ¿no? Llevaba más tiempo allí, era la que iba colocando, ¿no? Pues, tantas leches, ¿no? Se veía leche. Pues leche de soja para el vegano, ¿no? Vale. Leche de, pues si es intolerante a la lactosa, leche sin lactosa o infusión. Lo dejabas asignado con la etiqueta que le toca a cada paciente y todo. Problemas había. Pues al final, Con el desayuno. sí, sobre todo con el desayuno. ¿Y por qué Muchos crees problemas. tú que la calidad de los alimentos en los hospitales es tan baja y pésima? Porque al final, no sé en tu caso, pero sanidad desnutrida, supongo que conocerás este hashtag, desayunos de leche con cacao soluble, galletas o pan blanco con mermelada. ¿Dónde queda la fruta? ¿Dónde queda, Sí. no sé, un pan integral? ¿Dónde queda unos frutos secos? ¿Dónde queda café? Choca. Yo, la verdad, cuando empecé me sorprendió, ¿no? Porque te dan una plantilla, desayuno de lunes a viernes. Y los fines de semana, ¿eh? Ya como, ¿cómo sería? Como alentando, ¿no? Con las ganas de que venga el fin de semana porque voy a tener el domingo donuts. Bueno, me parece un despropósito que en un Donuts, hospital hayan donuts. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Donuts. Y donuts que, claro, tú mirabas y decías, ostras, este paciente. Diabético. Hipocalórico. Diabético. Y ahí estaba el donut. Yo no servía diabéticos. Claro, pero escúchame, decían, pero luego escúchame las una cosa. enfermeras te decían, ostras, qué lástima, ¿no? No, qué lástima. De- no es tiene un una día. patología. No, es un día, es cada domingo. A ver, por favor, centrémonos, ¿no? Es Claro. como... Pero están acostumbrados a eso. ¿Me explico? Ya, pero si yo soy un día persona diabética que he contraído una diabetes a los 67 años y no he recibido una educación nutricional adecuada o no me entero porque tengo que sí. 67 años e ingreso en un hospital y me suben un donut para desayunar, yo no voy a saber que no me tengo que comer ese donut porque a lo mejor toda mi vida he comido donut. Por supuesto, claro. O La sea, dietista no responsabili- sube a planta. Claro, a decirle, ahí está la responsabilidad de la mejor enfermera. otra cosa. No me jodas, con perdón, que una enfermera te diga, pobrecito, es un donut, qué lástima, es un día. "Mm, Sanidad desnutrida. Es triste. O sea, había cosas muy bien, pero a nivel alimentación hay que mejorar mucho.
Muchísimo. A ver, que yo soy la primera que defiende la alimentación flexible, ¿eh? Pero que en un hospital cada domingo me estén poniendo un donut a un diabético me parece una irresponsabilidad A lo mejor y una mala diabético praxis no. tremenda. No recuerdo No, ponérselo a diabéticos. te digo yo que sí. Galletas y mermeladas a diario para desayunar en hospitales a diabéticos, bueno, es que te puedo asegurar yo que lo hay. había el menú, ¿no? La plantilla base, ¿no? Que la plantilla base es el que recuerdo más, ¿eh? Que es el que más me des. Galletas con azúcar, galletas normales. Galletas hipocalóricas, ¿eh? Integrales. que era el sobrecito amarillo. Tú decías, aparte de que estás dando galletas, dices, vale, que al hipocalórico le tengo que dar galletas sin azúcar o integrales. Claro. Que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero vamos, para efectos prácticos. A ver, claro. Pero entonces, si era hipocalórico, a ese no le ponía mantequilla. Pues le ponía mermelada. Claro. Pero ¿ves eso? ¿Quién regula eso? ¿Quién decide que la hipocalórica es galletas con mermelada? Yo, los menús de desayuno, eso era como una plantilla estándar que ya había allí. Pero eso, ¿quién lo revisa? Nadie. Porque no me digas tú a mí que una persona con conocimientos y formación en nutrición ha revisado esos desayunos. No me digas tú a mí que en hospitales de referencia, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en ciudades importantes y ¿no? Donde hay hospitales de referencia, se esté sirviendo esos desayunos. O sea, o la industria alimentaria regala sus productos para hacer publicidad y asociarlo a sano, porque me lo dan en un hospital, entonces tiene que ser sano, o el gobierno no está distribuyendo bien el dinero y no está apostando por una nutrición de calidad en los hospitales porque no da dinero, o yo no me lo explico. Es que esto es algo que le pregunto a todo el mundo que viene. ¿Qué explicación hay para que me estén dando una leche con cacao soluble azucarado y galletas con mermelada para desayunar? Claro, eso sí, también te subía, pues, preferencia, ¿no? Hay gente que te pues sacarina. Pero ya de por sí, el sobre de azúcar... Ahí está. Definido, ¿eh? Predefinido. Ya estaba. Porque era el diseño estándar, ¿no? Pues mantequilla, mermelada, el sobre de azúcar, el café. Entonces, en base a eso, si tú no querías eso, y lo que tocara ese día. Si ese día toca, pues un bocata, es un panecito, ¿no? Un bocata con jamón York. Al día siguiente... Embutidos procesados de calidad pésima también. Con panes blancos refinados de calidad pésima. Mira, se ha puesto chorizo, se ha puesto salchichón, se pone queso fresco. Recordemos, porque igual, ¿no? Los embutidos son carcinógeno tipo 1. O sea, está hiper mega demostrado que el consumo habitual de embutidos... Esto es semanal, ¿eh? Estamos hablando que cuando hacía los menús... Sí, pero si un día es chorizo, semanal. otro es fuet, el otro es salchichón y el otro es jamón, es diario. Claro, si me cambias el embutido, pero cada día me das embutido, por mucho que semanalmente coma una vez chorizo y semanalmente coma una vez salchichón, cada día estoy comiendo embutido. Es un hospital. O sea, es que me explota la cabeza con estas cosas. Podrías elegir también, pues, pan integral. En vez de que te venga el bollito, ¿no? De pan, para que tú untes la mantequilla y la mermelada. Pues integral. Pero bueno, que al final están definidos estos menús. El coste, pues, es bajo de esto. Entonces entiendo que por eso, o supongo que por eso toman estas elecciones, ¿no? A la hora del desayuno. No sé, yo todavía no he encontrado a nadie que me dé una explicación de por qué esto es así. Tendré que traer aquí al presidente del gobierno a que nos explique. Al gobierno. Entonces, sí que poníamos más énfasis, ¿no? O podíamos tocar más a nivel de menú a la hora de, pues, comidas y cenas. Pero al final te tenías que ceñir al coste que se había pactado, ¿no? A ese presupuesto. Por ejemplo, salchicha, ¿no? Había en el menú, bueno, vamos a poner que no sea un procesado. Pechuga de pollo, ¿no? Pechuga de pollo, que tú tienes de primero una crema, de verduras, pechuga de pollo a la plancha, y de guarnición pones patata. Cumples, ¿no? Un poco, pues carbohidrato, prote, tal. No siempre se cumple, se intenta siempre, pero al final... a lo mejor las cantidades no se acaban poniendo las que realmente se necesitan. No estás en la cinta de emplatado calculando, ahí pesando el plato. Ya. Entonces, si hay gente que tiene que aumentar peso, es complicado. Lo que es complicadísimo. Es muy complicado. Y sobre todo, pues que al final no se acabe desnutriendo a la gente. Es que yo pienso que yo siempre digo... Yo creo que hay gente que sale de un hospital más desnutrida de lo que entra. Yo digo desde esta experiencia que no me gustaría tener a ningún familiar
ingresado, porque realmente no se están cumpliendo con los requisitos personales de los pacientes. Y sobre todo ya si tienes una patología. En cuanto a las condiciones laborales que has hablado antes, ¿hablamos de muchas horas, poco sueldo? ¿O condiciones de mucha exigencia? No sé, mucha Debería estar rigidez en mejor cuanto- remunerado. ¿Tú cambiarías eso? Sí. ¿O crees que porque luego también has dicho que 12 horas te parecen muchas, igual mejor otro tipo de turno? Cambiar el turno. Claro, no creo que haya problema en cambiar el turno, pero al final, si yo modifico el turno, ¿no? Y cambio esas 12 horas y hago 8 horas laborables, ni voy a necesitar a 2 dietistas para que no se me quede cojo ningún servicio. Para yo poder pues, Ya. resolver alguna duda o alguna consulta que me comentan de arriba de planta. Entonces, claro, si yo pongo 2 dietistas para la semana, eso es un coste para la empresa. ¿Interesa? La faena está saliendo. A costa de que salga bien. Por a lo mejor 4 quejas o 8 quejas o a lo mejor más quejas. Ya, que prefiero 10 ¿Sale a quejas cuenta? a pagar dos dietistas. Ahora, no soy una experta, pero visto desde dentro, deja mucho que desear. Una horquilla, aquí voy a hacer un poco de broncano. Una horquilla del sueldo anual que puede tener una dietista con este perfil de trabajo. Anual. Bruto. Bruto. Tal vez 20.000 ronden. 20.000, 15 pagas, 14 pagas. 1.200, 1.100 Al mes. mes. Claro, 14 pagas o 15, depende. Ya. Que al final no estás cobrando eso al mes. Es el Pero cómputo. bruto anual, 20.000 euros hablamos. Si no me fallan los cálculos, si lo divido, podría o menos. rondar más o menos. Que tú cobres más o menos al mes entre unos 1.100, dependiendo también de las horas que hagas, ¿no? Unos 1.100, 1.300 si llega. Que no pagan ni el alquiler, vamos. Claro. Y eso, claro, que tú tengas tu IRPF bien. Claro, no te lo pongas al cero. Y eso, pues, ¿cómo? Ya. Sí, ¿da para mucho? No. Casi Para que mí tienes es que una tener dos profesión trabajos. muy importante que debería ser mucho más valorada de lo que es y establecer o permitir más recursos, proporcionar más recursos, porque al final todo el mundo se va a hacer mayor, no todo el mundo tiene la posibilidad de que pagarse a alguien que le cuide. Claro. Entonces, ¿Tienes esperanza en una posible mejora para Sí, cuando yo tú creo y yo que seamos sí. viejitas? sí, tengo esperanza. Al final esto tiene que cambiar, hay que cambiar. Pero bueno, la unión hace la fuerza. A ver si, no sé si este podcast también ayuda un poco a Por viralizarlo. supuesto, intentaremos que... Y ya te digo, esa es experiencia personal donde he estado, que a lo mejor en otro sitio las condiciones pues, son totalmente distintas, obviamente, y pongo la mano en el fuego, que seguramente en muchos de los sitios no se hace nada de lo que... o no se trabaja de la misma manera en donde he estado. Pero bueno, que estamos en Barcelona, ¿sabes? Pero que habría que revisarse la calidad del producto, sí. Que debería tenerse en cuenta más al paciente, más al coste en sí, sí. No digo de tirar por la casa por la borda, ¿no? Pero ser más consecuentes, ¿no? Un poco, ¿cómo sería? ¿Qué cambiarías tú si pudieras decir cambio esto, esto y esto? Ha quedado claro que el sueldo del profesional. Sí. ¿Qué otros cambios? ¿La calidad del producto? ¿Comprarías producto de mayor calidad? ¿O a lo mejor otro tipo de producto más de temporada de proximidad? ¿O qué cambiarías? Sí. Sí, ¿no? Producto más de temporada, ¿no? Y de proximidad. Que yo recuerde siempre se ha tirado por comprar este tipo de productos, pero al final si encuentras el producto más barato, tiras para allí. El jefe de cocina o el responsable o con quien esté. Yo no estaba en compras, pero tú decías, pues este menú, queremos esto para tal dieta o para el basal, de normal, tal. Claro, tú compras. Contra más barato, mejor, ¿no? Que se ajuste. Y eso que nos ahorramos. Entonces, en muchos productos muy bien, pero en pescados, pues... Ostras.
ostras, también la manera de servir, ¿no? El conocimiento que tiene ese cocinero, ¿no? Ya sabemos la formación también nos has dicho antes, ¿no? La formación del profesional, del personal. La comida de hospital, pues bueno, ya se conoce cómo es, Es que me da rabia porque no creo que debiera ser. No hay necesidad de que la comida de hospital sea tan... No hace falta que sea como de vanguardia, no para nada, pero al final... Más apetecible, más sabrosa, no tan seca, no sé. Sí, con especial cura que se haga, que se prepare, que se emplate. Con cariño. Con cariño. Por acabar, Carla, no hemos hablado del desperdicio de alimentos. Buena pregunta, ¿eh? Sí. Y este año, sobre todo, que ha entrado la nueva ley de... ¿Cuánta comida se desperdicia? ¿Cuánta comida baja de las... Tienen que tenerlo controlado, tiene que haber como un plan, ¿no? Un plan de desperdicio, esa prevención de desperdicio alimentario. ¿Mucha? Bueno. Claro, porque el paciente que no ha tocado el plato y baja a cocinar, eso va a la basura. Por eso digo que va muy ligado y va muy acorde de lo que... Cómo se pautan esas dietas, porque al final el sistema te lo cuenta y te da un total. Claro, tú haces esa previsión en base a lo que te da ese sistema y tú calculas. Y eso tú siempre haces que el cocinero cocine de algo de más, por si viene algún ingreso y tal. Siempre hay algo que sobra. O al final, no. Es muy difícil que sea ajustado. Por eso la importancia de pautar bien las dietas y de tener en cuenta eso, porque al final es el cocinero quien tiene que prever, que cocinar eso. ¿Te da desperdicio? Sí. Hay mucho. Es que al final están ahorrando por un lado, pero luego lo están tirando. Es que al final no tiene sentido. Hay mucho y es triste que te bajen bandejas con comida y que veas que ese paciente lleva varios días sin comer porque está incomible o de aspecto no atrae. Entonces, eso también se tira. Claro, hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Hay que estar más encima o organizarlo de otra manera. Invertir más. Ya. Sí, porque es que lo que digo, al final recortan para comprar materia prima barata, pero luego no se come, pues ya me explicarás. Sí, es un poco... ¿Qué sentido no tiene descontrol, eso? pero no se optimiza al máximo. Y una última pregunta que se me ha venido. Si la condición ética del paciente también se respetaba, si venía un musulmán, si venía una persona vegana, si venía... Sí. Eso se solía respetar. Y si yo digo, ay, mira, pues es que a mí no me gusta, yo qué sé, un vegano. Yo no como animales, por decisión propia, no por intolerancia, ni por alergia, ni por nada. ¿Se respetaba? Sí. A ver, sí que es cierto, no sé si lo hemos comentado antes, que había pacientes que decían, oye, soy vegano, o soy vegetariano, o soy intolerante al pescado, porque no querían comer eso. Entonces ahí es donde estaba también el papel del dietista de llamar a la planta y decir, oye, ¿de verdad es esto? ¿Me habéis puesto porque es intolerante o alérgico o es porque no le apetece comer eso? Muchos eran que no le apetece. Pues entonces, claro, si empezamos a establecer, ¿no?, patrones de le privamos de esto, no. Entonces, sí que había gente musulmana, no comía cerdo, y se le hacía un menú sin cerdo. Sin cerdo. Vale. Sin cerdo. Gente que era vegetariana que se le adaptaba a eso. Entonces, vegana igual, ¿eh? Vale. Aquí es donde abro un melón. Está preparado a nivel sanitario, a nivel de las cocinas, ¿no?, de hospitales, los centros, a este tipo de menús. Sí, o sea, se podría programar, o sea, se podría pautar una dieta, hacer una dieta sin que se viera a leguas esa desnutrición de ese paciente. Claro, porque ¿qué proteína vegetal le ponían al vegano? Lentejas. Claro, ¿qué proteína? Porque claro, con la lenteja no cubres, te quiero decir. Lenteja, garbanzo, lenteja, mungeta. Desnutrido. Claro, tengo tres alimentos, 3 días de la semana tiene 7 días, al mes, 30 días, comiendo lo mismo, pues complicado. No se tanteaban opciones de... Era difícil, ¿no? Como si lo tienes, pues lo valoras, intentas incorporar, pero no está preparado para ello. ¿Qué cosas que habían? Rollitos de primavera, fritos. A lo mejor tenías una
vegetariana o vegana, no tenía huevo, eso, que era pues, diabética o hipocalórica, la dieta pautada, y tú, como no tenías otra cosa, un rollito de primavera frito, ¿eh? ¿En qué aceite? También te voy a decir que me parece un escándalo que hayan dietas hipocalóricas en los hospitales. De tal magnitud. 1.000, 1.200, 1.500. Porque además parece que era bastante recurrente, ¿no? La hipocalórica. Sí, sí, me sorprendió mucho, ¿eh? Mucha diabetes y mucha dieta hipocalórica. Mucha, era de la que más. Sí, ¿no? Porque, a ver... Sí, mucha fácil masticación también. También normal, ¿eh? Basal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque hay hipocalóricas en un hospital? O sea, no debería estar. Es que para mí una dieta hipocalórica por debajo de 1.500 calorías no cubres, es que no nutres, es que no alimentas. Donde te he comentado, era un sociosanitario, entonces sí que era gente mayor, gente pues anciana, eran ancianos, ¿no? que ingresaban allí. Claro, una persona mayor, ¿realmente es adecuada esa dieta que se le pauta? Por el hecho de que tenga un poco de sobrepeso, ¿eh? No. No lo es. Es que no lo es, claro. Claro. Es que estamos desnutridos. Pero tú no tienes los datos del paciente, tú tienes un nombre y una habitación. Da igual, a mí cualquier hipocalórica no me parecería bien. Es que, mira, ¿sabes? Lo único que me podría encajar una hipocalórica es en un infrapeso que está recuperando. Y por no hacer un síndrome de realimentación hay que ir progresivo subiéndole el aporte es que piensa, ya de por sí no cubres con los macros, ¿no? Los macronutrientes a nivel vitamínico. Qué desastre. Todo para que encima le pautes una dieta hipocalórica. No, es que... Es muy heavy. Si tenía mis dudas de que tenemos una salida desnutrida, me he quedado sin dudas al respecto. Creo que poco nos pasa para todo lo que hay, por lo que veo en tus experiencias, pero es una muestra y no dejas una muestra. Poco nos pasa para lo que hay en las cocinas de los sociosanitarios y otros hospitales. Voy a cerrar con una pregunta y es, ¿ingresarías o dejarías que ingresaran a tus familiares en esos hospitales en los que has estado trabajando en su cocina? ¿Te soy sincera? ¿Sí? No. Bueno, pues ahí queda. ¿Quieres decirle algo a los futuros dietistas que nos estén escuchando y que hayan pensado en dedicarse a la restauración de los hospitales? Sí, decirles que aunque sea difícil el camino, yo creo que con la fuerza, haciéndonos visibilidad, podemos ganar apoyo y podemos conseguir que al final esto se cambie. Va a ser algo que todos sabemos que va a tardar, pero creo que se puede conseguir. Puede llegar. Y es triste porque al final es una profesión muy interesante, que puedes ayudar mucho, que ayudas a la gente. Y a veces es muy, ¿cómo se diría? Muy gratificante el hecho de ver a gente pues que por tu ayuda puede cambiar su forma de ver la alimentación o cambiar sus hábitos y ganar en salud. Yo animo también a que luchen por la causa, pero yo creo que no sería capaz de trabajar en una cocina de un hospital viendo lo que me estás contando. Claro, es lo que te decía, que al final es impotencia y a diario te encuentras vas consiguiendo mejoras, pero lo que consigues una semana lo pierdes en otra. Al final no depende de ti, es algo que viene de más de arriba, están los presupuestos. No podría. Es complicado, entonces es muy vocacional. A mí me gusta mucho, clínica, pero claro, al final estás tratando con gente, aunque no sea directamente, es indirectamente. Claro, pero tú estás viendo cosas que sabes que son negligencias, tú estás viendo cosas que sabes que no están poniendo en peligro a la persona. Sí. Yo no podría. Entonces, bueno, es lo que hay. Intentaremos cambiarlo y yo también animo a todos los dietistas que quieran luchar por la causa a pues, marcar un poco el territorio y hacerse valer y cambiar las cosas porque realmente lo necesitamos. Y ya está, pues esta es la realidad de lo que tenemos, lucharemos por cambiarlo. Carla, muchísimas gracias por explicarnos tu experiencia, por abrirnos los ojos bueno, yo ya los tenía un poco abiertos, pero más, por explicar, ¿no?, lo que hay realmente detrás de esas bandejas. Y a todos vosotros también, muchísimas gracias por haber estado un día más conmigo. Ya sabéis que volvemos en un próximo episodio. Adiós.